Bienvenidos. En este tema se van a ver el sistema eléctrico y electrónico, dos propiedades fundamentales para determinar el comportamiento de los circuitos frente a señales variables. En este caso pasaremos con la capacitancia y la inductancia. Estas propiedades no intervienen en el almacenamiento de energía, sino también es la respuesta del sistema ante los cambios de voltaje o de corriente. A continuación, describiremos qué es la inductancia. La inductancia es una propiedad de los conductores eléctricos, especialmente las bobinas, que les permite oponerse a cambios en la corriente eléctrica. Cuando una corriente fluye a través de un inductor, se genera un campo magnético alrededor de él. Sin él, la corriente varía. Este campo cambia, lo cual induce una fuerza electromotriz, FEM, que tiene a oponerse al cambio según la ley de Lenz. Su unidad es hercio, elemento es la bobina o inductor. ¿Y qué podemos aplicar en los inductores? Por ejemplo, en los filtros, en los transformadores, en motores, en sistemas de almacenamiento de energía también. ¿Y cómo se vería el inductor de manera física? Sería este. Algunos vienen directamente con una bobina enrollada con un imán. Hay otros que tienen núcleo, sin núcleo. Esta viene con un sobre. Algunas tienen una bolsita donde dice cuánta cantidad de hercios tiene. Ya dependerá qué tipo de dispositivo se use. Mientras tanto tenemos la capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Es la capacidad de un componente o sistema para almacenar energía de forma de campo eléctrico. Y esta tiene dos placas conductoras separadas de un material dieléctrico. Cuando se le aplica diferencia potencial o voltaje, se acumulan las cargas opuestas en cada placa, creando un campo eléctrico. Su unidad es faradio, o también se le llaman capacitor o condensador a la capacitancia. ¿En qué aplicaciones podemos utilizarlo? En las fuentes de alimentación, en los filtros, en los temporizadores o acoplamiento de señales, que son otros temas más distintos. ¿Y cómo sería nuestro condensador o capacitor? Sería este dispositivo. Este tiene los valores 220 microfaradios y este de 50 voltios. Este sería uno de estos condensadores. Y después de todo eso, continuaremos con nuestro tema. Esta sería nuestra breve introducción. En este caso, como hemos visto, el condensador o capacitor es un dispositivo electrónico o eléctrico que está formado con dos placas metálicas, separadas por un aislante llamado dieléctrico. Un dieléctrico o aislante es un material que evita el paso de la corriente. Y el capacitor es un dispositivo que almacena energía en la forma de un campo eléctrico y se llama capacitancia o capacidad de cantidad de cargas eléctricas que es capaz de almacenar. Entre la unidad de faradio tenemos milifaradio, microfaradio, nanofaradio y picofaradio, que son otros prefijos o submúltiplos. ¿Y cuáles son qué clasificación tienen los condensadores? Hay dos tipos de condensadores que son los fijos y variables. Los condensadores fijos, estos se diferencian entre sí por el tipo de dieléctrico que utilizan. Los materiales comunes son la mica, el plástico, la cerámica, o para los capacitores electrolíticos, óxido de aluminio y de tantalio. Aquí tenemos unos conceptos, los condensadores de cerámica, de lámina de plástico, de mica, electrolítico y de tantalio. ¿Y qué son los condensadores variables? Es un tipo de condensador muy utilizado para la sintonía de aparatos de radio. La idea de esto es variar con la ayuda de un eje que mueve las placas del capacitor
en el área en específica de las placas que están enfrente a frente. De esta manera se varía la capacitancia. Esto es un condensador variable. Aquí tenemos los tipos. Este es un condensador tipo poliéster, lo que son medio ondulados. Esta es la simbología del capacitor. Luego acá tenemos el condensador tipo cerámico, el que está por acá. Luego acá tenemos algunas mediciones. Estos serían lo que vimos anteriormente. Algunos vienen así tipo chip. Y estos son los tipos más modernos. Este es el cerámico, este es el electrolítico, el variable, el que vimos anteriormente, y los electrolíticos igual. A ver, ya. ¿Y qué pasa cuando los condensadores están en serie? Si los condensadores se utilizan en serie, se utiliza esta fórmula. Es decir, a diferencia de la resistencia, los condensadores, como almacenan energía, estas la liberan de esta forma. Y la capacitancia, según la carga que ellos almacenan, em, se hace en esta fórmula. Luego, los condensadores en paralelo, si se conectan 4 condensadores en paralelo, podemos encontrar y se nos une esta fórmula y están en serie. Es decir, que esta carga libera cuando están en paralelo, y cuando están en serie se resta porque se divide. Y luego, los condensadores de corriente continua es un tipo de condensador, y este se comporta en un circuito abierto que no permite el paso de la corriente. Luego, los condensadores de corriente alterna es un tipo de corriente que sí ocurre, es decir, tiene una característica del paso de la corriente de un condensador, que si es un voltaje entre los terminales del condensador que está desfasado o corrido a 90 grados hacia atrás con respecto a la corriente. Y a esto se le debe que el capacitor se opone a cambio brusco de voltaje. Aquí tenemos nuestro diagrama. Cuando el capacitor adelanta 90 grados, aquí voltaje, ahí está su corriente y el voltaje. Bueno, acá tenemos nuestro ejercicio. Encuentre la capacitancia equivalente en combinación. No se ve nada bien ahí, perfecto, ya. En combinación en el siguiente circuito. Aquí tenemos todo nuestro circuito en 2 faradios. Entonces, ¿qué hacemos primero? Busquemos donde están juntos. Aquí tenemos 7 microfaradios y la de 6 microfaradios. ¿Qué hacemos? Cuando están en serie se suman. Esto lo sumaríamos, tenemos 0.14 más 0.16 es 0.3 microfaradios. Es decir, tenemos el 1 entre la resistencia que queríamos encontrar. Lo despejamos al 1 y nos queda 3.33 microfaradios. Aquí vemos la reducción. Y ahora, ¿qué hacemos después? Sumar los capacitores de 2 micro, 10 micro y de 3.33 microfaradios. La sumamos y nos queda 15.33 microfaradios. Y tenemos aquí en serie, esto está en paralelo. Y sumando en esta serie con 15.33 microfaradios y 9.99, finalmente nos queda, al sumar estas dos en serie, una de estos valores de ellos, los capacitores nos dan que es 0.166 microfaradios. Es decir, esta ecuación, invirtiendo la igualdad, nos queda 5.68 microfaradios, lo cual nos quedaría la capacitancia final. Y ahora empecemos con este nuevo tema. La bobina, el inductor. Voy a poner abajo. Ya. Lo vamos a engrandar. La bobina o inductor
Es un elemento muy interesante de pensar o de debatir. ¿En por qué? Porque un inductor es un elemento que, a diferencia del condensador, en la bobina, por su forma, tiene espiras de alambre arrollado que almacena energía en forma de campo magnético. Y la unidad medida de la inductancia es en Henry. Pudieron encontrarse bobinas que se miden en milihenry también. El valor de una bobina depende del número de espiras, el diámetro de la espira, la longitud del cable y el tipo de material que está hecho o el que tiene también. Vamos a ponerlo más chico, nuestra imagen. Creo que lo voy a deshabilitar aquí. Ya. ¿Y qué tiene la bobina o el inductor? Aquí tenemos en nuestro inductor. Este tiene su imán. Aquí también hay un cable, también igual puede funcionar como inductor. Este también es otro tipo. Y este es el más común que se usa. Y el símbolo se representa como esta espira. Acá también tenemos otro tipo de inductores. Este es un poco más grueso, este es más ligero para instalaciones más ligeras y listo. ¿Qué pasa cuando los inductores están en serie? Si se conecta tres bobinas en serie para hallar un valor de la inductancia, se utiliza esta fórmula. Directamente se suman. ¿Y cómo están en paralelo? En la inductancia se conecta a tres bobinas y se usa esta fórmula, parecido a la resistencia. Y ahora, el inductor y la corriente en continua. ¿Qué pasa cuando se le conecta continua? Si se le aplica corriente continua a un inductor, este se comporta como un cortocircuito y dejará de pasar la corriente a través de ella sin ninguna oposición. Luego, el inductor, cuando está en corriente alterna, en una característica principal es que el paso de la corriente alterna, el voltaje aparece en dos terminales del inductor que está desfasado o corrido de 90 grados hacia adelante con respecto a la corriente. Esto se debe a que el inductor se opone a cambio brusco de corriente. Aquí tenemos la corriente atrasada a 90 grados. Medio raro el PowerPoint. Yo intento ver y no puede ver. Pero vimos acá la corriente acá y el voltaje, su desfase. Ahora, ¿qué hacemos? El siguiente ejercicio. Determine la inductancia equivalente en la red de inductores en el terminal A y B. Tenemos nuestro circuito. ¿Qué hacemos primero? Vemos cuáles están en paralelo. Aquí tenemos esta línea y la vamos a nombrar L1. Armamos la ecuación, la sumamos, la resolvemos y nos queda un décimo, que esto es igual a 0.35, sería 10 milihenry. A ver, se lo explico mejor, porque esta pantalla no me deja ver. Ya. Esto lo que hacemos es sumar. Sumamos estos valores y nos queda un décimo. ¿Y qué hacemos? Como tenemos una acá, esto al simplificarlo, esto se va abajo, el de abajo se va arriba y nos da 10 milihenry. Y luego, el siguiente paso es sumar L1 más 25 milihenry, que obviamente tenemos 10, y lo llamaremos L2. Al sumar estos dos, 25 milihenry más 10 milihenry es igual a 35 milihenry. Sí. Y ahora,
Cuando está en paralelo, hacemos esta pequeña fórmula, 10 por 35 entre 10 más 35 milihenrios. Simplificamos y nos da 70 entre 9 milihenrios. Y más o menos sería 7,78 milihenrios. Y esta sería la inductancia equivalente. La vamos a llamar como L. Y bueno, esto sería todo de mi explicación. Espero que les guste. Eh, También les deseo buena suerte. Esto es todo. Y esto sería la parte de la inductancia. Y bueno, gracias y hasta luego.